Últimas noticias de la RB con Mark Z y más información. Comenzamos primeramente con lo que nos dijo Texas Snake. Esta puede ser una publicación un poco más larga de lo habitual, ya que los poderes fácticos no desean hacer ilusiones a nadie solo para decepcionarse cuando el RB no llega. Pasé 40 años en la industria de la banca de inversión y planificación financiera, lo que permite una ligera ventaja en la investigación de ciertas áreas de los recursos reconocidos en materia de dinero y valores. Esas áreas son el FMI, Forex, OMC, etc. El primer ministro regresó a su país el lunes pasado y se dirigió al jefe del Banco Central iraquí para anunciar la revaluación pendiente de la moneda de su nación. El Banco Central iraquí proporcionó la nueva tasa al FMI, quien a su vez proporcionó esta tasa a Forex, que por política tiene 72 horas desde la recepción hasta la publicación para el reconocimiento universal, que será en algún momento entre ahora y el miércoles 24 de abril de 2024 a las 7 p.m. Dado que tanto el Legazette como el calendario de tipos del FMI se publican los miércoles de cada semana, podemos suponer que, en caso de que se produzca una revaluación, deberíamos recibir esa noticia durante este periodo. No se emocione ni tome decisiones serias, pero mantenga la calma y observe los próximos días, ya que parece que estamos así de cerca. Dios los bendiga. Siguiente información de Gonzalo S.M. Puedo confirmar, fui allí hoy. Le pregunté al cajero si sabía sobre la casa rodante. Me miró y sonrió, y luego dijo, ¿te refieres a la revaluación 1 a 1? Literalmente casi me caigo al suelo. Entonces le pregunté, ¿quiénes suelen venir aquí, los extranjeros, para intercambiar? Dijo que no, que normalmente son los estadounidenses los que compran divisas. El centro comercial Woodlands, junto al patio de comidas, también tiene precios muy justos. Compré 3 millones de dong de Vietnam por el gusto de hacerlo. Lo conseguí por $240 al momento. $1 millón iraquíes cuesta $975. Estamos muy cerca. Siguiente información por Mark Z. Café con Mark Z y Andy Schechtman, 24 de abril de 2024. Miembro. Buenos días, hermanos y hermanas de RB. Tengo una botella de Dom que fue un regalo en nuestra boda hace 21 años. Solo estoy esperando el go. Entonces, ¿ha comenzado el RB? Mark Z. Creo que ha comenzado y no va a retroceder. Seguimos recibiendo más informes del lado de los bonos y del lado del grupo. Parece que todo va por buen camino. Miembro. Se están pagando los bonos históricos. Vaya, tenemos que estar cerca de nuestro turno. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar hasta nosotros? Mark Z. Eso es lo que estoy tratando de descubrir. Miembro. Ayer escuché de una amiga que tiene bonos chinos. La agente de bonos le dijo que los pagos tardarían entre 2 y 3 semanas. Mark Z. Hay muchos en el lado de los bonos que reciben avisos de pago. Estamos viendo un progreso real y claro en el lado de los bonos. Miembro. Si solo necesitamos el 30% antes de poder irnos, probablemente no pasará tanto tiempo. ¿Cómo está la tarifa y no recibimos nuestras notificaciones? La tasa aún no ha alcanzado el Forex y por lo que he oído, es una tasa temporal. Nuestro tipo de cambio podría ser un poco más alto debido al programa Petróleo por Dinar. ¿Escuchó que Irak se unirá oficialmente a la OMC el 9 de mayo? Si es así, la nueva tasa debería publicarse antes de esa fecha. Mark Z. Hablemos de Venezuela. BRICS. Otro país abandona oficialmente el dólar estadounidense. Han abandonado el dólar en favor de otras monedas locales. Cualquier cosa menos el dólar estadounidense por su petróleo. Ya no venden su petróleo por el dólar.
esto es poderoso. La Venezuela de Maduro contrata a los Rothschild para ayudar a reestructurar su deuda externa. Esta historia salió a la luz esta mañana en El Experto de Getaway. Lo creas o no, esta es una señal positiva mientras se preparan. Venezuela quiere regresar al escenario mundial y deshacerse del dólar estadounidense. Miembro. Y el FMI advierte que las prácticas fiscales insostenibles de Estados Unidos crean riesgos para la economía global. Pensé que los Rothschild son grandes delincuentes del estado profundo. O bien, ¿es cierto que no dejarán entrar a las personas con un vehículo recreativo grave? Mark Z. Si has pagado tu deuda con la sociedad, no tienes nada de qué preocuparte. Hace unos días, por si no lo entendiste, el Banco Central de Vietnam planea una intervención cambiaria. Están listos para defender y fortalecer su moneda. Finalmente, estás empezando a verlo en las noticias. No se trata solo de Irak. Miembro. Estoy confundido. Estamos atentos a la reevaluación de los bonos y de Irak. El señor C. afirma que la familia Dragón necesita paseos de delincuentes para liberar oro para la financiación de vehículos recreativos. ¿Estamos viendo algo equivocado? Las ratas pueden correr, pero no pueden esconderse. Pero tal vez desaparezcan todas a la vez. ¿Arrestos y RB? ¿Necesitamos a Nesara? Parece que la economía debe colapsar para que el mundo esté abierto a Nesara. ¿En qué parte de Dinar Recaps se publicará el aviso? ¿Hay tantas secciones? Yo diría justo en la parte superior, en las letras grandes. Hace un tiempo dijeron que publicarían fuegos artificiales y un gran mensaje de felicitación en la portada. Mark Z. No sabemos exactamente cuándo recibimos notificaciones, pero probablemente recibirás notificaciones de varios lugares diferentes, incluyendo cualquier distribuidor de divisas al que haya comprado. Los bancos me dijeron que enviarían avisos a los sitios de agregación de noticias sobre divisas para enviarlos a sus listas de correo como Recaps, Chronicles y otros. Hay 0 posibilidades de que te lo pierdas. Además de Mark, Frank, TNT, Bruce y todos los demás gurús. ¿Cuánto efectivo podremos llevar después del intercambio? Mark Z. Me dicen 0. No habrá efectivo en nuestras casas de cambio por motivos de seguridad. Sería una tontería salir de allí con mucho dinero en efectivo. Pero, una vez que hayas terminado, puedes ir a tu banco, ir a un cajero automático para obtener el efectivo que necesites, o en ventanilla. Miembro. Mi banco dijo que se comunicarán conmigo cuando llegue el momento. Mark Z. Si ya tiene una relación con un banquero, ellos estarán encantados de comunicarse con usted cuando llegue el momento. Miembro. ¿Es esta la primera vez que ves tanta información positiva, Mark? Mark Z. Esto no tiene precedentes. Nunca hemos visto este tipo de movimiento. Esta es una novedad absoluta en este viaje. Miembro. Gracias, Mark. Has calmado a mucha gente esta mañana. No puedo esperar hasta poder demostrarles a mis hijos que no estoy loco. Se acerca nuestro día de te lo dije. Gracias a Dios. Gracias Mark, Andy y Mods. Todos disfruten su día. Lo mejor está por venir. Querido suscriptor, te recuerdo que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si tienes alguna pregunta o quieres hacer un comentario, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video está la liga, pero es imprescindible que antes tengas que configurar tu nombre de usuario en tu Telegram personal. Muchas gracias y bendiciones.